Y vamos a leer nosotros una vez más, pero solo la parte de verso 3 hasta el 6. Dice así el texto, segunda de Pedro 1, 3 al 6. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, a raíz de todo eso, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros una vez más oramos para que el tiempo ante tu palabra sea precioso. Deseamos como iglesia honrarte a ti al postrarnos ante ella, reconociendo la autoridad de tu voz y rogando, Padre, que tu Espíritu obre, hablando más allá de lo que hemos de decir en este momento. Eres poderoso, soberano. Solo tú puedes entrar en el corazón de cada persona y tratar con aquellas cosas que solo tú conoces. Por eso oramos que seas tú el que hables, que tu voz resuene dentro de nuestras almas en esta mañana. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras nosotros estamos detenidos en esa lista que tenemos ahí en versículos 5 al 7, es una lista que cada vez que la voy estudiando se está volviendo incluso más, tiene más significado de lo que el texto incluso le da en sí, como hemos mencionado, tanto el preámbulo, versículo 3 al 4, y como lo que sigue, todo el resto del capítulo, está todo dedicado y armado para enfatizar esa verdad. Bueno, cada vez que la estudio agarra incluso más significado todavía. Pero al estar detenidos solo en esos versículos que tienen 7 cualidades que debemos nosotros explicar, no debemos olvidar que esto se trata de una vida, de una forma de vida, ¿sí? Esas 7 cualidades se tratan de una forma de vida, que es la que Pedro mencionó en el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, esa vida piadosa. Cuando usamos la palabra piadosa, no la usamos en el sentido que usamos en el mundo como alguien piadoso, caritativo, que ayuda a los demás. Es más amplio el significado en la Biblia de la palabra piadoso, tiene que ver con la santidad, con una vida semejante al carácter de Dios, al carácter de Cristo. Así que todo lo que estamos viendo tiene que ver con una vida que no tiene nada que ver con la vida que vemos en el mundo, una vida distinta. Por eso es que si usted no conoce al Señor le parecerá casi extraño esto, pero es una vida distinta, es una vida de otro mundo, del mundo celestial. Y por eso debemos siempre tener en cuenta esto, que no se puede hacer nada de esto sin Cristo, nada de esto. Y nada de esto nos puede seducir sin Cristo. Nada nos llamará la atención si Cristo no está en nosotros. Así que tengamos en cuenta siempre el contexto cuando estamos tanto tiempo detenidos en un solo versículo, ¿sí? Así que estamos considerando esa lista, ¿sí? Esa lista de cualidades, cualidades que debemos añadir nosotros a nuestra fe para poder madurar como creyentes. Y hoy corresponde que nosotros veamos esa cualidad, esa característica que dice dominio propio, ¿no? Una fe que crece en dominio propio, es el título que le pusimos al mensaje, que es muy sencillo, el texto mismo nos lo da, el título. O mejor dicho, y ahí es donde hay algo más que vamos a añadir a este texto, que no lo había pensado hasta esta semana, ¿sí? Escuchando a alguien enseñando justo de manera providencial, porque lo enseñó el domingo pasado en otra iglesia, alguien a quien escucho, y dijo algo que no sabía. Por eso cambié el título y puse una fe que crece por el dominio propio. No en dominio propio, sino por dominio propio. Y ese pequeño cambio es significativo en lo que estamos, o lo que queremos ver aquí, ¿no? Ese acento en el por, que acabo de hacer, significa a través de. ¿Sí? La fe crece a través de el dominio propio. Y ese acento es debido a la gramática que tiene el texto, ¿sí? Ustedes lo habrán notado cuando lo leen, que está escrito de una manera diferente a otros textos. Por ejemplo,
Pedro lo hubiese puesto así si no hubiese querido decir lo que el texto nos dice, ¿no? Él hubiese puesto, bueno, añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, los hubiera puesto como si fuese un collar de perlas, una al lado de la otra. Pero no hizo eso. Han notado que en realidad el texto dice, añaden a la virtud, a la fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Hay una estructura gramatical muy diferente y es significativo eso, ¿sí? La estructura gramatical que Pedro usó aquí en esta lista, técnicamente, esto es algo técnico, y a veces no es necesario decirlo, pero en este caso sí, porque entender esta cuestión gramatical nos ayuda a entender qué estaba pensando Pedro en ese momento. ¿Qué estaba pensando Pedro cuando escribió esto de la manera que lo escribió? ¿Sí? Y esa manera de escribir, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, esa manera de escribir así, se llama técnicamente sorites. ¿Sí? Búsquenlo en el Google, busquen sorites y van a ver que lo mismo que yo les digo va a estar allí. Es una forma, esa sorites es una forma de argumentación donde hay un orden intencionado, ¿sí? O sea, Pedro no fue mencionando cualidades al azar, no dijo, bueno, ¿qué les puedo decir a estos creyentes para que crean? No sé, se me ocurre virtud, y pensá en otra, a Manuel se le está diciendo, no sé, pongámosle, no estaba pensando al azar, sino que estaba pensando de una manera intencionada en una lista de cosas que se van dando en un orden sucesivo, ¿sí? A eso estaba pensando Pedro. Estaba siguiendo un orden lógico, donde cada cualidad está ligada a la anterior en un proceso ascendente o increscendo, ¿sí? Yo estudié música, poquito, pero estudié música y ustedes van a ver que en algunas partituras de música aparece increscendo. Quiere decir que en realidad el músico tiene que ir tocando despacito hasta que la música va alcanzando un volumen que después estalla en el clima, ¿no? Esa es la idea de incresendo. Esa es la manera que está escrito este texto. En un increscendo, va desde lo menor hasta después llegar a un clima donde es realmente la cualidad del amor que ayuda, en verdad, a que la fe crezca y madure. Así está escrito, en un sentido ascendente, ¿sí? Hasta completar el propósito, hasta completar el propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito obviamente es que la fe madure. Así que hay un sentido de causa y efecto en esta manera que Pedro escribió. O sea, una cosa lleva a la otra. Si nosotros tenemos la fe, que es la base, la cual Dios nos da a nosotros para creer en Cristo, a esa fe, la consecuencia de tener la fe es que nosotros les vamos a empezar a añadir cosas. Es una causa y efecto. Nos da la fe y la fe nos motiva a nosotros que la llevemos al crecimiento. Y sucede así. ¿Y qué es lo que le añadimos? Virtud. Al añadirle virtud, o al tener esa disposición de virtud, de excelencia, ¿sí? De buscar la excelencia en la vida espiritual, eso nos va a llevar a nosotros a buscar conocimiento. Al añadir conocimiento, el conocimiento nos va a llevar a añadir dominio propio. Una cosa lleva a la otra. O sea, debe suceder naturalmente eso. Nos va a impulsar en el corazón de esa manera. Por ejemplo, para entender que esta idea es así y que esta lista no se puede variar, ¿sí? No es que puedo poner primero paciencia y después virtud. No, esta lista está hecha a propósito así. Hay otro texto donde se escribió de esta manera, lo cito solo para acentuar esa manera que Pedro escribió aquí. Y lo encontramos en Romanos 8:30, un pasaje que varios de ustedes seguramente han leído ya. Pablo escribió de esa manera sorites, siguiendo un orden ascendente, ¿no? Dice, a los que predestinó, Romanos 8:30, perdón que se me traba aquí el texto, igual lo conozco, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahí hay una lista llamada sorites. Una cosa sucede a la otra. Y no se puede variar. No se puede poner, bueno, glorificó y después predestinó y después... No, acá hay un orden ascendente. Y una cosa sucede a la otra. O sea, si sucede una, sucede la otra. Y si sucede la otra, sucede la tercera. Y si sucede la tercera, sucede la cuarta. Esa forma, esa estructura gramatical que el texto muestra allí, nos va a decir, y por eso enseñamos, cuando enseñamos la doctrina de la gracia, es que si alguien fue predestinado, alguien va a ser, ¿qué cosa? Llamado. Y si alguien fue llamado, ese alguien va a ser justificado. Y si alguien fue justificado, va a ser glorificado. Y por eso es que el texto habla de nuestra glorificación en tiempo presente, como que ya sucedió, porque va a suceder. Esa forma gramatical indica que realmente hay un orden ascendente y que va a suceder en cada uno de sus pasos eso que el texto está diciendo.
Otro texto donde está esta estructura gramatical es Romanos capítulo 10, versos 14 al 15, también texto conocido si los hay. Dice así el texto: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? También ahí está la misma estructura gramatical donde una cosa tiene que suceder para que suceda la otra. Ahí está la manera que está escrito. Otro texto donde está esto es en Santiago capítulo 1, donde dice que cuando uno es seducido de su propia concupiscencia, la concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. Ahí está otra vez esa estructura gramatical donde una cosa sucede a la otra y va en un orden ascendente hasta llegar a un clima. En el caso de Santiago, hasta el clima de la muerte. En el caso de Romanos, hasta el clima de la salvación, en Romanos capítulo 10, y en Romanos capítulo 8, hasta el clima de la glorificación. Y aquí es lo que Pedro está utilizando ahí. Así que esta lista así va en un orden ascendente donde vamos añadiendo cada una de estas cosas y la fe va creciendo. Entonces, cada una de estas cualidades están puestas en un orden sucesivo que permite la madurez de la fe. Y alguien, que fue a quien escuché y me ayudó mucho en ese sentido, alguien lo ha graficado de esta manera a esta lista. Es como un telescopio, ¿vieron? Algunos enseñan esto y dicen, esto es un collar de perlas donde uno añade cada una de las piezas y se va. No, no es así. Esto es como un telescopio. ¿Han visto los telescopios que son cilindros que se van acoplando y van dando lugar para que de aquí yo pueda aquí ver el objetivo de una manera más cercana, más clara, más... Bueno, así lo ha graficado. Esta lista es como eso. Una serie de cilindros que se van acoplando uno a otro para, obviamente, lograr captar muy bien el objetivo. Entonces, la fe debemos añadirle virtud, a la virtud debemos añadirle conocimiento y al conocimiento, en tercer lugar, debemos añadirle dominio propio y es lo que nos toca ver en esta mañana. Pero antes de entrar al tema en sí, al dominio propio en sí, vamos a hablar y necesitamos hablar nosotros de una doctrina que no es tan conocida por su nombre. Cuando empiece a explicarlo, usted se va a dar cuenta que hablamos siempre de esta doctrina, pero no es conocida por su nombre. Y es una doctrina que conocemos los estudiosos de la teología bíblica como los medios de gracia. La doctrina de los medios de gracia. Bueno, ¿qué es un medio? ¿Qué es un medio? Bueno, un medio es una herramienta específica para alcanzar un fin específico. Eso es un medio, ¿sí? Si su propósito es cavar un pozo, usted necesita una pala, un medio para un fin. Si su propósito es romper cascotes, usted necesita un martillo o una masa. Ese es el medio. Si su propósito es ir de aquí de Buenos Aires a Tierra del Fuego, usted necesita un transporte, el que sea. ¿Sí? Nadie iría caminando. Muy bien. El propósito de Dios al salvarnos, queridos hermanos, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. No fuimos salvados solamente para tener un boleto, para ir al cielo, entrada libre, ya está, mi vida salvada del infierno. No, hay un propósito sublime y mucho más abarcativo que simplemente no ir a la condenación en el infierno. El propósito de Dios al salvarnos es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. La pregunta es esta: ¿cómo realiza Dios esa obra? Una vez que nos salvó, ¿cómo realiza Dios esa obra de ir conformándonos a nosotros a la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿Qué herramienta utiliza Dios para conformar ese carácter de Cristo en nosotros, que es en realidad la nueva vida que tenemos en Cristo? Bueno, la respuesta que nos da la Biblia es que Él utiliza los medios de gracia. Dios utiliza los medios de gracia para alcanzar ese propósito que se trazó al salvar a los escogidos. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son esos medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios utiliza para completar su propósito, que no es otra cosa que crecer en la fe? Lo que está diciendo Pedro aquí, ¿sí? Lo que es la santificación, recibe todos esos nombres, lo mismo con distintos nombres. Bueno, vamos a mencionar algunos nada más, porque todo el Nuevo Testamento especifica los medios de gracia de una manera particular, pero quiero mencionar algunos para hacer notar realmente algo que vamos a llegar a un énfasis para después pasar al dominio propio, ¿sí? Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1, menciona uno de esos medios de gracia, ¿no? El texto dice así: por tanto, nosotros,
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, ¿a qué se refiere el espejo en ese pasaje? No vamos a ir al contexto, porque el contexto explica todo eso ahí. Simplemente yo se los voy a mencionar. En el contexto Pablo está contrastando el ministerio del Antiguo Testamento de los sacerdotes judíos con este ministerio, dice Pablo, que tenemos nosotros ahora de la gracia de Dios, ¿sí? Y en ese contexto habla de que en el Antiguo Testamento dice que ellos no podían entender la ley. Los judíos tenían como un velo, que lo que Moisés conocía y entendía de la ley, ellos no lo podían entender. Y dice, incluso hoy, dice Pablo, cuando la ley es leída, el velo está puesto, ellos leen y no pueden entender. Pero nosotros ahora, por el Espíritu de Dios, gracias a la obra de Cristo, por la salvación, nosotros abrimos la Escritura y podemos ver a Cristo como ellos no lo veían. Por eso cuando Cristo llegó lo rechazaron, porque no lo vieron en las Escrituras, porque no podían entenderlo. Y ahora Pablo dice, nosotros por el Espíritu de Dios abrimos las Escrituras y podemos ver a Cristo. Lo vemos y nosotros en ese espejo de la palabra de Dios vamos siendo transformados en la medida que nosotros vamos interactuando con la palabra de Dios. Nos va transformando en la imagen de su Hijo. Así que el primer medio de gracia que podemos mencionar es la Escritura. Dios nos llevará, mencionamos eso la semana pasada, nos llevará al crecimiento y la madurez de nuestra fe, nos moldeará la imagen de Cristo a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Pablo lo menciona allí de una manera hermosamente poética, ¿no? Como en un espejo, viendo la gloria del Señor, somos transformados. Eso es lo que vemos en la Escritura cada vez que la Escritura es expuesta de manera fiel. Vemos a Cristo, vemos a Cristo. Sí, el otro texto que vemos un medio de gracia, por ejemplo, es en Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. El texto dice así, de esta manera. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿A fin de qué constituyó esto Cristo en la iglesia? Bueno, a fin de perfeccionar, completar, llevar a la madurez a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Han notado eso? Muchas palabras usa Pablo ahí, ¿no? Tremendo como escribía Pablo y daba todas las palabras. ¿Qué está diciendo? Nosotros, la iglesia, crecemos en la estatura y la medida de la plenitud de Cristo por este medio. ¿Cuál medio? Cristo estableció pastores, maestros, evangelistas, ahí dice también profetas en su tiempo cuando se estableció el fundamento de la iglesia, los apóstoles y los profetas, luego los evangelistas, los pastores, maestros, un liderazgo de la iglesia. Dice que estableció el liderazgo de la iglesia a fin de que los creyentes, sujetándonos a un liderazgo de la iglesia, crezcamos en la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Había pensado eso? Que en realidad el liderazgo no está para poner un orden, que todo se realice en orden, sino está en realidad el liderazgo en la iglesia para producir madurez en la vida de los creyentes y llevarlos a la semejanza de Cristo. ¿Había pensado de esa manera? Por eso es que las personas que dicen ser creyentes y no se sujetan a ninguna iglesia, a ningún liderazgo de ninguna iglesia local, difícilmente crezcan, hermanos. Porque la manera de crecer es sujetándonos a un liderazgo bíblico, obviamente, ¿no? Un liderazgo bíblico sujetándonos. Eso es lo que dice el texto. Y no solamente eso, dice que el liderazgo, la función del liderazgo, es ayudar a los hermanos para que cada uno cumpla su ministerio, su función dentro de la iglesia. Y el desarrollo de esos ministerios es lo que produce que los demás creyentes lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es un medio de gracia? Liderazgo y ministerios en la iglesia son los medios de gracia que llevan a los creyentes a crecer en la fe. Y es interesante también que Efesios, el mismo capítulo 4, versículo 15 al 16, establece otro medio de gracia para crecer en la vida espiritual, en la semejanza de Cristo. Dice así el texto, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, ¿no? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Crecimiento? ¿Cómo viene ese crecimiento que da la cabeza que es Cristo?
Lo da de una manera mágica, de una manera mística, que yo estoy esperando que algo extraordinario, místico pase. No, dice que eso sucede por la relación, la interrelación que se da entre los creyentes cuando se empiezan a vincular entre sí de una manera muy estrecha. Utiliza la figura del cuerpo, de nuestro cuerpo humano, cómo los miembros se van ayudando mutuamente y cómo eso produce un crecimiento en la persona. Lo vemos nosotros en los niños, ¿no? Los niños en su crecimiento, todo el cuerpo está colaborando para que el cuerpo crezca, llegue a la madurez. Y esa es la idea de lo que está diciendo aquí. ¿Cómo estableció Dios que los creyentes maduremos en la fe? Por la relación que el creyente establece con los demás miembros de la iglesia. No nos gusta esto, ¿verdad? Yo tengo que... Sí, usted va a crecer en la fe, ese es el medio de gracia. Ese es el medio de gracia, entre otros que realmente la Escritura ha dado, ¿sí? Ahí vemos nosotros crecimiento y medio. Dios podría haber hecho que nosotros, los que somos salvos, crezcamos así, en un instante en la fe, pero no lo hizo de esa manera. Dijo, voy a utilizar medios para que la fe crezca en la vida de los escogidos. Y estableció esto, por ejemplo, la palabra, la iglesia, liderazgo de la iglesia. Y, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, es como que resume todo esto y todo lo que encontremos en la Escritura acerca de los medios de gracia lo encontramos seguramente relacionado con alguno de estos aspectos que menciona Hechos 2, 42. Escuchen el texto, dice así, es el comienzo de la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia que ya estaba formándose, la que Cristo había dejado. Creer, que es recibir la palabra, bautizarse, añadirse. Es lo que naturalmente debe suceder con... ¿Por qué quiere decir que se añadieron? Se hicieron miembros de la iglesia. Eso significa. Se añadieron como 3.000 personas. El hecho de que mencione un número es que alguien estaba llevando el registro. Y por eso es que habla de orden en la iglesia en el comienzo. Sabían quiénes eran miembros de esa iglesia. ¿Y qué hacían esos creyentes? Bueno, como consecuencia de haber sido salvados, bautizados y hacerse miembros de la iglesia, ellos perseveraban. Esa palabra tiene una intensidad que no vamos a mencionarla ahora porque toca la semana que viene, esa palabra. Cuando habla de paciencia, el texto en Pedro en realidad es perseverancia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué perseveraban en eso? Porque eso producía crecimiento. Si usted lee todo el contexto después, no lo vamos a hacer ahora, de ese capítulo 2, como finaliza, dice que ellos hacían esto y Dios hacía crecer la iglesia. Interesante. Ellos hacían esto y Dios se ocupaba de añadir a la iglesia a los que iban siendo salvos. Eso hacía, eso sucedía. La vida de los creyentes creció haciendo estas cosas. Estos son medios de gracia, ¿sí? Así que aquí está la clave, queridos hermanos, del crecimiento de la iglesia en sus comienzos. La perseverancia en la Biblia, oración e iglesia. Solo eso. Hacían eso. Todo el Nuevo Testamento, o todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento como medios de gracia, están incluidos en alguno de estos tres aspectos. Y si usted hace un estudio del libro de los Hechos, notará que los creyentes no hacían otra cosa más que ocuparse con toda diligencia en los medios de gracia. Así de importante es esta doctrina de los medios de gracia. Si a usted le interesó esto, póngase a buscar ahí en Google, doctrina reformada, ponga medios de gracia y se va a enterar de todo lo que dice allí. Hay algunos que han escrito cosas muy, muy edificantes. Por ejemplo, el teólogo John Murray expresó lo importante de estos medios de gracia de esta manera. Y él dijo esto: la perseverancia es el compromiso de nuestra persona en la devoción más intensa y concentrada hacia aquellos medios que Dios ha ordenado para conseguir su propósito salvador. Tremendo. Él habla de una devoción a estos medios: Biblia, iglesia y oración. Dice, la perseverancia que tenía esa iglesia es que ellos se dedicaron con gran devoción, con gran intensidad a esos medios de gracia. Tremendo, me apasiona el tema. Esta declaración, queridos hermanos, parece ser un poco exagerada. No, pastor, Biblia, oración, iglesia, no es tanto, hay otra cosa más. Bueno, aunque les parezca esto muy exagerado, no lo es en realidad. Tiene su fundamento en Filipenses 2:12,
Cuando la palabra que utiliza Pablo allí acerca de ocupados en vuestra salvación es trabajar con intensidad, tiene su fundamento en 2 Timoteo 2, 1 al 6, donde Pablo dice, esfuérzate en la gracia, y le habla que tiene que ser esforzado con un compromiso como un soldado, como un atleta se disciplina, como un trabajador en el campo, trabaja de sol a sol, así deberías trabajar, esforzarte en la gracia de Dios. Y tiene su fundamento en Filipenses capítulo 3, 7 al 14, que es un texto con el que vamos a finalizar este mensaje, donde Pablo dice que prosiga la meta, porque el apóstol Pablo vio ocuparse de los medios de gracia como la gran ocupación de su vida. Y también tiene su fundamento en la gran nube de testigos, de héroes de la fe, que hicieron de la fe la ocupación más sublime de sus vidas. No es una exageración lo que estamos diciendo sobre ocuparse en estas cosas de manera intensa y apasionada, no. No es una exageración. Todo un siglo, la Iglesia ha creído que hace falta otras cosas en la Iglesia para crecer. ¿Cuántas cosas se metieron en la Iglesia, no? Fútbol, show, ping-pong, bar, baile. Y Dios dice, persevera en estas cosas y vas a crecer. La insistencia apostólica en la devoción por los medios de gracia está expresada en cada una de sus cartas. Si usted va por todas las cartas apostólicas, por eso le dije que enseñamos siempre esta doctrina. Está por toda la Biblia. Todo el Nuevo Testamento habla y le enseña a la Iglesia cómo perseverar en los medios de gracia. No hay otra cosa en el Nuevo Testamento. Y el descuido y menosprecio de los mismos, de los medios de gracia, lo vemos en las cartas, era un motivo para un fuerte llamado de atención a los creyentes. Cuando se descuidaba alguna de estas cosas, Biblia, iglesia u oración, los apóstoles decían, bueno, ya está, vamos a dejarlo. No, agarraban y pum, 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 le escribían con gran severidad para decir, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Y si alguno de ustedes ve que alguien está dejando de congregarse, exhórtenlo, llámenlo, más cuando ven que aquel día se acerca, no sea que haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Era cosa seria, no lo tomaban en poco. Y en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, que será una carta que próximamente seguramente vamos a estar abordando, en el capítulo 5 habla y les dice, ustedes han sido tardos para oír, necios, no se ocuparon de la Escritura, de conocer la verdad de Dios. No se quedaban tranquilos los apóstoles si descuidaban los medios de gracia que Dios dio para crecer en la fe. Ahora es interesante, queridos hermanos, que Hechos 2:42, el que acabo de leer hace un momento, relata un momento del inicio de la iglesia que sucedió en el año 33 de la era cristiana, ¿sí? Y que Pedro está escribiendo más o menos 35 años más tarde de la era cristiana. Y es interesante que Pedro escribe las mismas cosas con las que la iglesia creció en el libro de los Hechos. Lo cual quiere decir, no cambió. Es exactamente lo mismo que Pedro está escribiendo, ¿sí? Exhortando a que los creyentes, 35 años después, las iglesias perseveren en los medios de gracia con la misma intensidad con la que se ocupó la iglesia en sus comienzos. Así que los medios de gracia no fueron un método ocasional propio del contexto de la iglesia naciente, sino en realidad los medios de gracia son el método establecido por Dios para el crecimiento de la iglesia y cada creyente, el crecimiento de cada creyente en forma individual en toda la historia de la era cristiana. No hay otra cosa. Gracias, Señor, porque para mí como pastor sé que hay solamente esto que hacer en la iglesia y no tengo que inventar nada más, solamente ministrar estas cosas, encargarme de que en la iglesia se propicien estas tres cosas. Una buena relación entre los creyentes de amor, ese es el clímax al que llega. Un amor por la iglesia en los creyentes, amor por la Biblia y devoción por la oración. Vamos a hablar en un momento de los sacramentos, que es lo que se menciona en Hechos 2:42, pero en su momento. No me ocupo de otras cosas más, así que no espere otras cosas de mí. Más que hacer un énfasis en estas cosas, porque la vida de cada uno de ustedes será tratada por Dios a través de estas cosas. Y no me interesa nada más. Ahora, teniendo en cuenta esta doctrina de los medios de gracia, volvamos ahora a nuestro pasaje en 2 de Pedro 1:6,
y hagamos la pregunta pertinente que seguramente usted no se desvió, ¿no? Del tema, dominio propio es. No se desvió, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué relación, pastor, tiene esto con el dominio propio, entre los medios de gracia y el dominio propio? ¿Cuál es la relación? Porque ya me perdí, ya estaba pensando que usted iba a hablar de otra cosa. No, vamos a hablar de esto. Bueno, el dominio propio, queridos hermanos, es la capacidad de controlarse a uno mismo. Eso es dominio propio. Me puedo controlar a mí mismo, ¿sí? Y el término que se utiliza en el griego en ese pasaje de dominio propio es una sola palabra, nosotros usamos dos en castellano, tiene la idea de el significado de dominio, fuerza, potestad. Uno ejerce dominio sobre uno, ¿sí? Potestad sobre uno, ¿sí? O sea, es un dominio que uno ejerce sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre su hablar, sobre su voluntad. Uno se domina, se controla, ¿sí? Uno cuando madura como persona, uno muestra que es maduro porque se sabe controlar. Controla su hablar, no anda hablando todo lo que piensa. No hay que decir todo lo que uno piensa. Esto es dominio propio. Uno se domina cómo se conduce, uno no anda dejando que el cuerpo haga cualquier cosa sin control. No. Cuando uno está ebrio, es que pierde el control de uno mismo y el cuerpo hace cualquier cosa, ¿no? Uno no controla sus pensamientos, uno puede saber qué pensar. ¿Por qué? Porque uno alimenta los pensamientos y sabe con qué cosas alimentar su pensamiento y con qué cosas no, ¿sí? Y uno tiene dominio sobre sus emociones también, cuando uno madura, ¿sí? Puede controlarse para no estar en situaciones difíciles haciendo un escándalo y controlar, aunque está triste, controlarse, no explotar de ira. Bueno, uno tiene control de uno mismo. Eso es dominio propio. Entonces, el punto de Pedro es este. El punto de Pedro al citar el dominio propio es que hay algo en nosotros, ¿sí? Porque es dominio propio en nosotros, sobre lo que debemos tener control para que la fe pueda crecer. Porque acá el dominio propio es para que la fe crezca. No es cualquier dominio propio. Este no es dominio propio para hacer ejercicio, este no es dominio propio para relacionar. No, este es dominio propio para que la fe crezca. Hay algo en nosotros que debe ser controlado para que la fe pueda crecer. Si nosotros no controlamos eso, difícilmente la fe en nosotros crezca. Ese algo que es, y seguramente ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Ese algo es el pecado, el cual se opone de manera intensa a que crezcamos en la fe. Pienso a menudo con esto, hermanos, porque no me dejo de sorprenderme de mí. Cada semana mi propio corazón elabora un nuevo pensamiento para engañarme, para no ocuparme en los medios de gracia. Es tan astuto mi corazón y llega siempre... Hay cosas que ya conozco de mí, que ya sé, esto es un engaño de mi corazón para no ocuparme de las cosas que realmente edifican mi fe. Y me doy cuenta y digo, no, basta, soy de distraerme muy fácil. Me distraigo muy fácilmente. Podría estar hablando con ustedes y hago así, miro acá y mira, y es así. Y yo sé que eso es algo a dominar para no distraerme de las cosas importantes. Pero hay otras que yo me asombro de, mira vos cómo soy. Esto no es del Señor. Este es mi corazón malvado que está distrayéndome para en realidad no ocuparme de las cosas que hacen crecer y madurar mi fe, que es lo más importante. Y yo pienso, hermanos, que no somos completamente conscientes de la oposición que existe en nuestra naturaleza caída contra los medios de gracia. ¿Acaso, ustedes que son creyentes y son salvos, sí? ¿Acaso no han experimentado como creyentes lo difícil que resulta llevar a la práctica estas cosas básicas de la vida de fe? ¿No le ha pasado que se pone a leer y a veces no tiene ganas? ¿O usted siempre tiene ganas de leer la Biblia? ¿No le ha pasado que hay veces que usted no tiene ganas de venir a las reuniones y estar aquí? A mí me ha pasado. Ay, pastor, usted no diga eso, usted tiene que estar siempre con ganas acá. Pero más de una vez me ha pasado, es la lucha de mi naturaleza pecaminosa contra esto, estar congregado. Y le voy a decir esto, porque ya esta área está dominada de verdad en mi vida. No es un problema para mí eso. Ni siendo pastor, eso es algo que ya uno lo madura en el crecimiento en la fe. No es un problema. Pero no deja de mi carne decir, de apocarme, de desanimarme y estar así, 5 minutos antes de ir a salir para la reunión, estar así, no tengo ganas. Pero es llegar a la reunión y decir, wow, mira vos, qué mal hubiese hecho no haber estado. Mi ánimo cambió y el Señor empezó a tratar con mi corazón y dije, ese era mi pecado que me decía, no vayas. Hermanos, no somos conscientes
de cuánto nuestro corazón se opone a estas cosas sencillas de la fe. ¿O no le ha pasado que le cuesta orar? ¿O a mí solo? No me dejen solo en esto. Hay una gran oposición dentro de nosotros contra todo esto. Una gran oposición que no somos conscientes de cuánto nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa se rebela contra estas cosas, se levanta para que no hagamos todas estas cosas que en realidad benefician a la fe. ¿Sí? Y me refiero al hecho de cuán difícil resulta llevar a la práctica en la manera en que lo dice nuestro pasaje, con toda diligencia, ¿sí? Nos resulta a nosotros difícil identificar una resistencia de nuestro corazón. Por ejemplo, cuando esa resistencia tiene que ver con la falta de voluntad, lo llamamos falta de ganas. Y en algunos casos no tenía ganas, ¿sí? A veces no lo queremos reconocer e identificar así. Lo vestimos porque nuestra carne nos lleva a eso, nuestro corazón nos lleva a eso. No, en esta ocasión la verdad que hubo, y no, en realidad no tenía ganas. No tenía ganas. O nos resulta a nosotros identificar un razonamiento que humanamente parece lógico, pero en realidad es la oposición de nuestro corazón contra eso que realmente debemos hacer que beneficia nuestra vida espiritual. Pero hay un razonamiento que se elabora. No es que realmente a veces se levanta esa oposición en nosotros de manera, no vayas, esto es malo. No, es un razonamiento lógico que nuestro corazón va elaborando. Y dice, por ejemplo, ese razonamiento, hoy estoy reagotado. No, hoy estoy reagotado. No quiero estar así en la reunión. No, ¿para qué estar así en la reunión? Claro, ese razonamiento parece lógico, ¿no? Parece incluso hasta muy espiritual. No, ¿para qué voy a estar? Yo quiero estar bien en la reunión, quiero la gloria a Dios y mi corazón. Ese razonamiento es tan lógico, pero no es verdadero. Y nosotros no siempre identificamos que ese pensamiento es una rebelión de nuestro corazón para orar, para leer, para congregarnos. Se está rebelando nuestra alma y no lo identificamos así. Incluso hasta nos da vergüenza reconocerlo. Nos da vergüenza reconocerlo, que en realidad soy yo, mi hombre interior, mi ser interior dominado por el pecado, que está elaborando un pensamiento contrario y no lo quiero reconocer como una rebelión a la voluntad de Dios. Ese es el problema. O incluso se levanta generando emociones conflictivas. La naturaleza pecaminosa no toma lugar quizás en nosotros por el lado del razonamiento o por el lado de la falta de voluntad, sino por el lado de emociones conflictivas. ¿Cuántas veces ha sido el desánimo la razón por la cual no hemos leído, orado o asistido a la iglesia? Y hemos justificado, no, yo no quiero estar así con esta cara, y nos ha ganado. Y nos ha ganado para no usar aquello que Dios ha determinado usar para formar a Cristo en nosotros. Y perdemos ahí. Pierde nuestra alma. Tremendo. O el enojo, ¿no? Cosas así. El pecado es muy astuto en nosotros, queridos hermanos. Y empezar a conocerlo y reconocerlo nos va a ayudar mucho a lo que vamos a decir en este momento. Que justamente el dominio propio juega un papel importante en ese momento. Ahora, vamos a ir hilando en un momento cómo estos cilindros que nos llevan a la madurez en la fe se relacionan. Porque vamos a hablar en un momento que si yo no tengo una aspiración a crecer en la fe, difícilmente yo pueda querer conocer. No me interesa conocer, pero si yo anhelo, tengo excelencia y quiero crecer en la fe, voy a empezar a leer la Escritura y me voy a empezar a dar cuenta de cosas que tengo que hacer y otras dejar, identificar esas cosas. Y cuando las identifico y quiero ponerlas en práctica, me encuentro con que mi carne se levanta. ¿Y qué necesito ahí? Dominio propio. Dominio propio. Y la pregunta a responder es esta. ¿De qué manera el dominio propio controla esas tendencias en nosotros? Bueno, pastor, mire, porque yo ya estoy viendo, pero no sé cómo lo controlamos a eso. La respuesta es más sencilla de lo que quizá usted está esperando. De la misma manera en que usamos el dominio propio en los distintos asuntos de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros vamos a nuestro trabajo, aunque a veces no hay ganas de ir a trabajar. Usted tiene todos los días ganas de ir a trabajar. Incluso a veces vamos a trabajar en un ambiente que no es el mejor, pero vamos igual. Dominamos nuestras emociones, dominamos nuestros pensamientos y nuestra voluntad rindiéndolas al trabajo. ¿Por qué? Porque consideramos que el trabajo es algo importante. No puedo faltar, porque es mi sustento. O sea, tiene un grado de importancia eso. ¿Sí? Si no lo consideramos importante, no importa si voy. No voy. Pero como lo consideramos importante en la vida,
hacemos uso del dominio propio, y aunque no haya ganas, aunque esté lloviendo, aunque me duela la cabeza, aunque me duelan los pies, vamos, eso es dominio propio. Usted se está dominando a sí mismo. Está dominando incluso sus pensamientos, y está dominando sus emociones, y está dominando su voluntad, porque su cuerpo que le dice, ay, la camita ahora, pero usted domina su cuerpo y no lo deja tirado en la cama. Y dice, vamos, levántate que hay que, no sé cuántas veces le suena el despertador a usted, pero sabe que tiene que ir. Eso es dominio propio. ¿De qué manera nosotros usamos el dominio propio para dominar esas tendencias en nosotros? Bueno, de la misma manera que un deportista ejerce dominio propio, estableciendo una rutina alimenticia y de ejercicios, controlando gustos y deseos, todo porque considera que lo que hace es importante. ¿Ha visto los deportistas? ¿Sí? Me asombran, ¿eh? En pleno invierno, corriendo por ahí en la plaza, porque consideran que estar físicamente saludable es importante para ellos, ¿sí? Y tienen toda una rutina en la semana para hacer, y está bien, ¿eh? Está muy bien. Tiene tiempo para hacerlo. Yo llego a una caminata nomás, de 30 minutos, 2 o 3 veces a la semana. Llego a eso con mi tiempo. Pero hay otros que le dan con todo al cuerpo. ¿Por qué? Porque lo consideran importante. Y entonces los ve a los atletas que se dedican a esto, ¿no? ¡Wow! Una torta, y no, torta no. Y si hay una porción de torta, le ponen no sé qué cosa para quemar las calorías y todo eso, ¿no? El polvo, sí, ahí está. Y dices, qué disciplina, ¿no? Yo voy como una porción de torta y no sé si he hecho cositas, le he hecho capaz un poquito de café ahí nomás para, no sé si le hace algo. Pero qué disciplina, qué dominio propio que tienen, porque consideran que eso es importante. Tremendo, ¿no? Interesante también porque ustedes pueden hacer uso de este dominio propio para controlar sus tendencias pecaminosas, de la misma manera que los padres ejercen dominio propio y se lo enseñan a sus hijos incluso a llevarlos 5 días en la semana a la escuela, independientemente del estado de ánimo de los chicos, de los problemas que se puedan presentar, de los problemas diarios, a pesar de las inclemencias del tiempo, porque consideran ¿qué cosa? Que ellos tienen que tener educación. Consideran que la educación de sus hijos es importante y por eso no le permiten faltar, a menos que sea por alguna razón de fuerza mayor. ¿Qué están haciendo? Están ejerciendo dominio propio. Y se lo están enseñando a sus hijos, dominio propio, por algo que consideran importante. Y podríamos seguir citando situaciones en la vida diaria donde vemos que el dominio propio lo usamos a diario en las cosas que consideramos importantes, pero nos parece poco espiritual o poco genuino usarlo para ocuparnos de los medios de gracia. Ah, no, yo quiero leer la Biblia, pero cuando yo tenga ganas. Usted va a pasar la eternidad y esas ganas no van a venir si usted no usa dominio propio, si usted no aprende a gustar de la benignidad del Señor. Sí, pensamos que es poco espiritual o genuino forzar eso de alguna manera, ¿no? Debemos saber, queridos hermanos, que en ocasiones, y esto lo digo porque hace falta aclararlo, ¿sí? Debemos saber que en ocasiones existen situaciones de fuerza mayor que nos impiden realmente ocuparnos circunstancialmente en los medios de gracia, ¿sí? Un embarazo delicado, una mamá que se ha enfermado y hay que cuidarla, una enfermedad grave que nos limita para todas las cosas. Bueno, ¿cómo identificar, no? ¿Cómo podemos distinguir para no ser engañados por nuestro propio corazón y usarlos como excusa? Usar esas situaciones como excusa, ¿sí? Sabiendo que hay algunas que son extremas y nos limitan circunstancialmente para no ocuparnos de los medios de gracia. Y yo quiero hacer, antes de mencionar esto que voy a mencionar, la debida aclaración. Quizá usted se sienta incómodo con lo que voy a decir, pero no quiero herir a nadie, no tengo ninguna intención de herir a nadie en esta mañana aquí, sino ayudarlos, porque yo estoy en el mismo lugar que ustedes, a identificar eso en nuestros corazones, que no siempre identificamos como algo malo, y que nuestro corazón no nos engañe. Pero ¿cómo distinguimos cuando algo realmente es una situación verdadera de fuerza mayor y cuando algo realmente es un engaño de nuestro corazón? Reflexione de esta manera. Si las mismas cosas que son un impedimento para orar, leer o congregarnos, también son las mismas que nos impiden ir a trabajar, estudiar o visitar a alguien, a un amigo o a un pariente. ¿Ha notado que eso hace nuestro corazón? Y elabora el argumento y dice, no, hoy no podés ir a la iglesia, no, hoy leer, no, esta situación te lleva. Pero se presenta otra y dice, sanitos, y nos vamos y seguimos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, esto no puedo, pero oye, al trabajo no puedo faltar?
¿Han notado ese sistema de valores que nuestro corazón elabora? El trabajo no, si la iglesia se puede relegar, la Biblia se puede relegar, la oración se puede relegar, pero el trabajo no. Debe llegar un momento en que los medios de gracia deben llegar a resultar más importantes que todo lo demás. Pero para eso hay que entender realmente la gloria y la excelencia de Cristo. Si no, no. Si no, no. Pero ese es nuestro corazón, hermanos, y ese es mi corazón. No estoy fuera de esto, ¿eh? Yo estoy con ustedes en esto. Mi corazón me engaña y me dice, en esta situación, ¿sabes qué? Pero si yo pudiera hacer otra cosa, lo mismo. ¿Se acuerdan de nuestra hermana Elizabeth, lo que solía decir? Con sus dolores, ella decía, yo vengo acá con dolor, porque si me quedo en casa también estoy con dolor. Era su lógica. No cambiaba nada. Si esas situaciones, y esto sirve para reflexionar si estoy siendo engañado por mí mismo, ¿sí? Si no son un impedimento para todas esas cosas, entonces estamos siendo engañados por nuestro propio corazón pecaminoso que se resiste a la fe. No es fácil decir eso, ¿no? Mi corazón ahora se está resistiendo a la fe. Nos cuesta reconocerlo, pero es así. Y el día que lleguemos a ese punto a reconocer que, como dijo el salmista, Salmo 77, enfermedad mía es esta. Es un problema de mi corazón. Es el comienzo para un cambio. El comienzo para un cambio. Ahora, permítame llevar a una consideración necesaria, ¿sí? Dijimos que esta lista está elaborada en tal forma que cada cualidad es consecuencia de la anterior, ¿sí? Entonces, el dominio propio resulta del conocimiento y ambos, dominio propio y conocimiento, resultan de la excelencia. Así es como deben darse las cosas. Si no existe el deseo de ser excelentes en nuestra vida de fe, difícilmente podamos alimentar nuestra fe de firmes convicciones de la voluntad de Dios y muy difícilmente podamos ejercer dominio propio para controlar aquellas tendencias en nuestro corazón que se oponen a la fe porque la fe no nos interesa en realidad. Así que es muy difícil llegar a este punto si no empezamos con un gran deseo, genuino deseo de crecer en la fe. ¿Ha notado que no hemos mencionado la oposición externa a los medios de gracia? Porque sí hay. A veces hay oposición interna y a veces hay oposición de circunstancias externas para que nosotros no nos ocupemos en los medios de gracia. Si usted lee el libro de los Hechos, va a haber esa posición externa para que la iglesia no hiciese eso que estaba haciendo de perseverar en la doctrina, en la oración, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Por qué no la menciono? Porque si nosotros logramos dominarnos a nosotros esta tendencia, lo de afuera es juego de niños. Lo manejamos de taquito. Cuando nosotros logramos dominarnos a nosotros, lo de afuera no es un problema. Lo manejamos con toda facilidad. No van a ser un obstáculo para ocuparnos de los medios de gracia. Así que, queridos hermanos, los medios de gracia no son extraordinarios, no es una cosa extraordinaria que sucede, pero sí los resultados que producen es algo extraordinario si nos ocupamos en ellos con toda diligencia. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Medios ordinarios para producir fines extraordinarios, la transformación de una vida. Las iglesias se han engañado todo un siglo, el siglo pasado, tratando de hacer con medios humanos lo que Dios determinó hacer con los medios de la gracia. La piedad produce piedad. Jamás obtendremos resultados espirituales por medios mundanos. No queremos nada de eso que la iglesia del siglo pasado introdujo en la iglesia para contaminarla y producir solo personas mundanas no salvadas que decían y pensaban honrar a Dios y se honraban a sí mismos. Puede que no crezcamos en la fe, porque simplemente no ambicionamos ser excelentes, tendemos a la mediocridad. Puede que realmente deseemos ser piadosos, semejantes a Cristo, pero no hemos adquirido el conocimiento necesario para que la fe se nutra, como lo expresa Pablo en 1 Timoteo 4:6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y por eso es que no crecemos. Puede que realmente no crezcamos en la fe porque en lugar de dominar nuestras tendencias pecaminosas dejamos que nos dominen y que nos engañen y las usemos siempre como excusas. El dominio propio necesita una fuerte y alta motivación, si no, no resulta. Solo quienes conocen la excelencia y la gloria de Cristo pueden sentirse motivados a ver el crecimiento como algo importante, como lo expresó el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 al 14. Y permítame terminar con este texto. Me encanta cómo Pablo
habla de los medios de gracia y cómo esto se volvió la pasión de su vida. Dice así: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura es excremento. En castellano se puso esa palabra basura, pero en el original lo tengo como un excremento, como un desperdicio, no sirve para nada en comparación con la excelencia del conocimiento de mi Señor. Y esto es lo que yo persigo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por medio de la fe. ¿Con qué propósito hago todo esto? Bueno, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A Pablo lo apasionó decir: ¿cómo era Cristo? ¿Qué carácter manifestó Él? Yo quiero ser así como Él. Con ese carácter, cuando enfrentó la cruz, le apasionaba llegar a eso. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es la palabra perseverancia. Prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Me apasionó esa frase. Fui asido por Cristo para que yo me ocupe en ser como Él. Y a ver si logro alcanzar aquello por lo cual Cristo me salvó. Fui asido por Él para eso y ninguna otra cosa más. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Hago un estudio de todas las veces que Pablo dijo una cosa. Y aquí está una de esas. Una cosa hago. ¿Cuántas cosas hace usted en su vida? Muchas, ¿verdad? Y Pablo también, pero había una sola que realmente era la más importante. Por eso dice: una cosa hago. Ninguna otra cosa va a interrumpir esto. ¿Qué es lo que hacía? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted no puede tener dominio propio, ni yo tampoco, a menos que nosotros tengamos a Cristo por valioso. Y no se puede tener a Cristo por valioso si Él no está en nosotros, si Él no nos ha salvado. Dominio propio religioso, para poder ser personas moralmente aceptables. Ese dominio propio lo puede hacer cualquiera, pero el dominio propio para que la fe crezca, solamente los que tienen a Cristo. Bueno, una vez más terminamos con la misma pregunta. ¿Asumirás este desafío? ¿Asumirás este desafío de añadir no solo virtud, sino también conocimiento y también empezar a ejercer dominio propio para dominar aquellas tendencias que hasta hoy día tú no sabías que realmente eran un engaño de tu corazón, para ocuparte de aquellas cosas que verdaderamente hacen que Cristo sea formado en ti? Amado Dios, usa tu palabra en esta mañana. Solo tú eres soberano para hacer entender, más allá de lo que hemos explicado, esta verdad en cada vida. Solo tú conoces cada corazón. ¿Cuál es la necesidad incluso de aquellos que aquí no son salvos? Y ojalá sean llamados a Cristo al arrepentimiento en esta mañana, pero impulsa el corazón de los creyentes a mirar más allá de sí mismos, y que hay algo que es glorioso y excelente, y es Cristo. Enséñanos a decir como el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Y solamente una cosa hacemos en esta vida: tratar, por los medios de gracia, de ser semejantes a Él.